Segundo bloque de Casi Todo Verdad, y en este programa hemos tocado infinidad de veces el tema de la violencia de género y también lo hemos hablado con casos concretos, una manera de concientizar a la sociedad de lo que está pasando para que no siga ocurriendo. Estamos acá con dos invitados para hablar de un caso en particular. Lo presentamos de la siguiente manera. Hoy nos visita Nadia Barrera, que sufrió violencia de género, y Víctor Ortel, su abogado. Nos vienen a hablar sobre la difícil situación que enfrenta Nadia luego de sobrevivir al ataque de su expareja y enterarse que ya tenía 26 causas abiertas por violencia de género. Hoy, Nadia tiene miedo de cuando salga libre. Ahí está con nosotros Nadia y Víctor. Gracias por estar acá en el programa. No, por favor, buenas tardes. Buenas tardes. Nadia, tu caso es un caso concreto de violencia de género. La idea era que estés acá para que cuentes un poco de tu historia y para concientizar a aquellas mujeres que están del otro lado y le está pasando lo mismo que te pasó a vos y que tienen miedo en denunciarlo, ¿no? Para empezar, contanos un poquito qué fue lo que te pasó con tu expareja. Bueno, yo lo conozco ya hace 8 años, estábamos juntos, tenemos 2 hijos en común. Hace 2 años empezó esto, cuando quedé embarazada la nena, a ser violento, porque jamás lo había sido, ¿no? Empezó como todo con una piña, después psicológicamente me arruinó, me decía muchas barbaridades, lo perdoné miles de veces. Y ya lo último fue lo peor, que entró a mi casa y... Y está este dato, ¿no? Que él tiene 26 causas abiertas por cuestiones similares a las que vos sufriste, ¿no? O sea que es un tipo muy violento realmente, repite las acciones todo el tiempo. Todo el tiempo, sí. Ajá. ¿Y él ahora qué pasa? ¿Está detenido? ¿Está preso? Sí, él está preso, sí. Ajá. ¿Por tu caso y por otros más? Por mi caso y creo que por otros más. No, por el caso de Nadia. Ajá. Sí, por el caso de Nadia, sí, que es el último. Claro. Sí. Bueno, vos, Víctor, sos abogado, me imagino que habrás trabajado con otras víctimas más, ¿no? Sí. Como dicen ustedes, el caso de Nadia es como muy trágico y es muy claro y muy concreto respecto de todo el fenómeno que tiene que ver con la violencia contra la mujer. Porque en el caso puntual, es como ustedes dicen, esta persona tiene muchísimas causas, no solamente causas penales en el fuero penal, sino causas en el fuero de familia respecto de violencia familiar, y todo eso forma o conforma un contexto de violencia muy claro, muy nítido y muy difícil de sobrellevar en relación, en este caso a Nadia, que es de alguna manera la que recibe toda la carga violenta de un individuo que uno medio como que no puede explicarse cómo no estuvo privado de libertad antes, ¿no es cierto? Digo, Nadia tiene, que suele pasar con todas las mujeres que son víctimas de este tipo de delitos, ese miedo, ¿no? a volverlo a ver, a volverlo a cruzar, digo, después de haber superado situaciones que tienen que ver con la culpa, ¿no? Porque generalmente la mujer tiene toda esta cuestión antes de denunciar, que ha pasado un montón de situaciones de violencia y tiene que pasar algo como muy trágico para que le haga un clic en la cabeza y darse cuenta que está siendo víctima de algo muy perverso, muy difícil, pero bueno, en el caso de Nadia, estimo que ha tenido muchísima suerte porque a pesar de todas las denuncias que incluso ella misma había realizado contra esta misma persona, el sistema no había generado un nivel de protección que le garantizase a ella una integridad física, una integridad psicológica, que es todo lo que ella viene sufriendo y que le va a costar superar por muchísimo tiempo. Claro. Vos ahí lo decías, Víctor, ¿no? Lo difícil que es el temor que existe en la mujer. Primero, acercarse hasta un abogado para hacer la denuncia y el temor que existe después de que hace la denuncia, ¿no? Y en tu caso, Nadia, estás viviendo una situación difícil porque estás con miedo ahora, ¿no? Después de todo lo que pasó. Sí, voy con miedo. Sí. Y es un miedo que no lo puedes explicar realmente, ¿no? Porque no. Él ahora está preso, pero bueno, me imagino que tu temor es a que salga y vuelva a verte, ¿no? Y sé que va a ser peor, porque como es él va a ser peor. Pero vos recibiste algún tipo de amenazas de él en estos últimos tiempos? No. Pero igual ese miedo me queda a mí. Claro, precisamente cuando fue el hecho este último de las lesiones y de las puñaladas, precisamente la recriminación que le hacía era que lo había denunciado, claro, ¿no?
Por eso uno plantea esta situación de déficit desde el punto de vista de la protección del sistema judicial, donde las mujeres víctimas de todo este tipo de situación hacen las denuncias, tratan de incentivar todo lo que pueden la tramitación de las causas, y la justicia avanza con un paso bastante lento, bastante cansino, donde generalmente suelen reaccionar con las situaciones más trágicas. En el caso de Nadia tuvo suerte, porque fue una cuestión milagrosa que salvara la vida, pero no fue que salvó la vida gracias a la protección del sistema. Bien, ahora ha cambiado un tanto esa situación. Martínez está privado de libertad con una prisión preventiva dictada por el juez de garantías y confirmada por la Cámara de Apelaciones, que eventualmente podrá ser impugnada por su defensa, pero que en términos de lo que marca la experiencia de este tipo de situaciones es difícil que sea revocada, con lo cual uno podría creer que hasta tanto se lleve adelante el juicio, Martínez estaría privado de libertad. Bien, y qué importante que es el grupo que contiene de alguna manera a la víctima, ¿no? El grupo familiar, porque uno sola, me imagino que no va a ningún lado, ¿no? Y en tu caso, bueno, tu familia. ¿Cómo se constituye tu familia? Mi mamá, mi abuela y mis primos y mi tío. Ajá. Sí, los tengo todas ellos. Bueno, eso es y amigos, por supuesto, también, claro, que están conmigo. Lo importante es eso, aclararle a la gente, ¿no? Que uno sola no puede salir de esta situación, que necesita sí o sí tener un grupo que la pueda ayudar, que la pueda estimular, que la pueda estar acompañándola, ¿no? Porque si no... Sí, absolutamente. Digo, esta situación del hombre en términos de la dominación de la mujer y todo genera toda una situación psicológica de sumisión, de quedar como de alguna manera responsable de toda la situación, claro. Cuando no lo es, ¿no es cierto? Sí, Con lo cual revertir todo esto es muy difícil, y mucho más si está sola y no tiene el acompañamiento adecuado. Claro, estamos compartiendo acá unas placas viendo el vínculo entre la víctima y el victimario, ¿no? Haciendo un poco de estadísticas, ¿no? 164 de los casos eran pareja o expareja, 37 de los casos participó algún familiar, 31 de los casos participó algún conocido. Bueno, esto es el vínculo entre víctima y victimario, generalmente son parejas o exparejas, ¿no? También, antes estaba la placa número 1, que era también muy interesante de cómo avanzó en los últimos años este mal que hay en la sociedad, que es la violencia de género, ¿no? Esto también son números alarmantes. Del 2014 al 2016 vemos como una muerte cada 39 horas, y ahora en el 2016, el año pasado, una muerte cada 34 horas, y ahora cada 25 horas hasta el 2017. O sea que es algo, lamentablemente, que va creciendo. Lamentablemente número, ¿no? Es una pauta que muestra cómo estamos de mal, ¿no? Como sociedad, sí. Que de alguna manera esto ocurra sin que haya todavía una reacción así como muy enérgica y muy clara en repudiar todo esto y en definitivamente terminar con esa cultura machista que pone a la mujer en la situación de mayor vulnerabilidad y que hasta considera que es como dueño de la vida de la mujer y que rápidamente la podría privar de libertad. Bien, digo, las estadísticas no hacen que más van a mostrar esa situación de la sociedad, que es bastante preocupante. Y esto es en un contexto en donde se ha tomado más conciencia, se ha visibilizado el problema. Las marchas, ni una menos, son marchas multitudinarias, pero bueno, a pesar de eso, a pesar de todo eso, los números siguen creciendo. También es llamativo. Sí, es cierto que la visibilidad y todo este surgimiento del movimiento de mujeres en función de la lucha de que son sus derechos, de alguna manera ha generado conciencia, no solamente en la sociedad, sino por ahí en algunos estamentos políticos, etcétera, etcétera. Sin perjuicio de eso, me parece que todavía no es suficiente esa reacción, porque de hecho, como lo vemos en el caso de Nadia, la justicia tardó muchísimo y de hecho hay muchísimas causas que hubieran justificado la intervención mucho antes, precisamente para evitar este tipo de situaciones. Y en el caso de Martínez, no es solamente Nadia la víctima, sino que parejas anteriores también han sufrido la misma situación. Yo no me acuerdo ahora puntualmente, ustedes dicen 23 causas, yo recuerdo haber contado por lo menos 17 causas penales
en 7 fiscalías distintas del Fuero de la Plata, con lo cual, digo, también marca tal vez algún déficit desde el punto de vista de cómo trabajan las fiscalías, que con el mismo imputado, con el mismo tipo de delitos, no se ponen en contacto entre ellas como para determinar el patrón, para determinar la peligrosidad de este sujeto en términos de lo que es la violencia contra la mujer. Claro. Bueno, cambiando un poco de tema, vos, Víctor, sos parte de un comité que está asesorando a la familia de Joana Ramallo, Sí, esta a joven Marta. desaparecida que se sigue buscando. No es un caso de violencia de género, pero sí puede ser un caso de trata de personas, ¿no? No Sí, se sabe todavía. Sí. Te quería preguntar si hay alguna última información respecto a esta causa. Ahora surgió alguna cuestión que nos ubicaría en una posibilidad en la ciudad de Saladillo, pero la verdad que no hay un avance claro ni concreto en términos de poder hallarla, sino la búsqueda está bastante trabada, bastante complicada y no tenemos resultados que de alguna manera hagan pensar que estamos cerca de encontrarla. Pero si bien es cierto que el contexto es distinto, digo, Joana era una joven en situación de prostitución en función básicamente de las situaciones económicas desfavorables. Digo, también la trata es una versión tal vez más trágica de la violencia contra la mujer, ¿no? Sí, Digo, o sea, no sale de ese patrón de la violencia contra la mujer, tal vez en otra sí. metodología, tal vez con otros matices, pero es esto siempre, ¿no? De que alguien piensa que tiene poder sobre la vida de la mujer y que puede terminar con esto, o que puede desaparecerla, o que pueda ausentarla sin que esto tenga ningún tipo de costo. Víctor, gracias por estar acá en el programa. Por favor. Obviamente, Nadia, gracias por estar acá. No, gracias. Y gracias también por tu valentía, ¿no? De dar la cara, de denunciar públicamente esta situación. Bueno, con la finalidad de que no siga pasando a ninguna mujer más, ¿no? Ya no más. Gracias por estar acá, Nadia, en serio, ¿eh? Gracias a ustedes. Bueno, vamos ahora a los estrenos de cine. En el día de mañana te los presentamos de esta manera. Bienvenidos a todos nuevamente a la cartelera de cine de TVU. Esta semana les traemos muy buenos estrenos. ¡Que corra la cinta, por favor! Asesino Misión Venganza. Mick Rapp es un mítico agente de la CIA. Era un buen estudiante universitario, un buen deportista que se formaba en un colegio especial. Un día fue reclutado en un programa de élite del gobierno que se dedica a realizar operaciones encubiertas. A raíz de esto y del asesinato de su novia, la vida de Rapp cambia por completo. Para los fanáticos de tiros y pochoclos, ¿eh? Duro de cuidar. El guardaespaldas número 1 del mundo tiene un nuevo cliente, un asesino a sueldo que debe testificar en un caso frente a la Corte de Justicia Internacional. Deberán dejar de lado sus diferencias y trabajar juntos para llegar a tiempo al juicio. ¿En qué te convirtieron, Samuel Jackson? Una especie de familia. Malena es una médica de 38 años de la clase media de Buenos Aires. Una tarde recibe el llamado del doctor Costas, quien le informa que debe viajar inmediatamente al norte del país. El bebé que ella estaba esperando está por nacer. De manera inesperada, Malena decide emprender un viaje incierto, lleno de encrucijadas, enfrentándose a todo tipo de obstáculos legales y morales que le harán preguntarse constantemente hasta dónde está dispuesta a llegar. Muy buena. Y en el Cine Select tenemos a El Aprendiz. Pablo es aprendiz de cocina en un hotel. Esa es su vocación y la desarrolla con pasión. Quiere abrir un pequeño local en la zona del puerto, pero necesita dinero. Para conseguirlo, comete pequeños robos con su grupo de amigos hasta que surge la posibilidad de un robo más grande. Interesante. Ahí está, desde ayer y durante toda la semana, estos van a ser los estrenos, las películas que van a estar en el cine de la Ciudad de La Plata. Pasamos ahora a las placas del clima, a ver qué nos depara en materia climatológica para el día de hoy y para el cierre. Parcialmente nublado, mínima 7, máxima 15.
Y para el fin de semana, lo que todos queremos saber, ¿qué va a pasar? El sábado, soleado, bien, mínima 9, máxima 16. Y el día domingo, parcialmente nublado, mínima 12, máxima 16. Un fin de semana entonces sin lluvia y con un poquito de calor, eso sí que está bueno, así que buenas condiciones en La Plata, en Berisso y en Ensenada. Quédense ahí que ahora a las 15:30 Objetivo Universidad llega a la pantalla de TVU y 19 horas, 2 mitades, el programa periodístico de esta casa. Nos vamos a ir como todos los días con un video, con música, promesas en el bidet, un cover de Charly García y nos encontramos el día lunes. Buen fin de semana. Chau.